Muy buenas tardes a todos nuestros campistas. Sean bienvenidos a nuestra segunda conferencia del día de hoy, rumbo al campamento forense en este último día de conferencias CAPEF. Ustedes, vamos a comenzar a seguir con la conferencia que teníamos desde hace unas horas sobre esa misma línea, sobre el hecho de tránsito aéreo. Y para complementar estas partes, tendremos a dos ponentes, de los cuales uno ya se encuentra presente, quien es nuestro director general, el doctor Manuel Reyes Iglesias, que le cedo la palabra, los micrófonos, para que nos oriente en este interesante tema. Gracias maestro. Pues bueno, buenas tardes a todos, licenciados. Me encuentro aquí en la sede, estamos ya dando los últimos arreglos y retoques, pues para que el día de mañana los podamos recibir y practiquemos y trabajemos en tiempo y forma. Pues bueno, nuestra línea de trabajo hoy se llama, en este campamento se llama On-Fire aéreo. Si bien es cierto, si ustedes pueden, como nosotros lo hicimos, no son muy comunes y mucha de la bibliografía no nos va a hablar ni a mencionar precisamente cómo podemos procesar un hecho de tránsito aéreo, es decir, el desplome de un helicóptero, una avioneta, un avión, ¿sí? Como no son muy comunes, en ese sentido es complicado tener esa información, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, tuvimos que también hacer la tarea nosotros y poder buscar en bibliografía internacional, porque en bibliografía nacional no la encontramos, ¿sí? Hoy las interrogantes que siempre vamos a tener, ¿sí? Ya ustedes hablaron o ya estuvieron en la ponencia con el licenciado Manuel, con la licenciada Nechi. Bueno, nosotros tenemos todavía interrogantes. Número 1, las preguntas más comunes que se hace la gente es, ¿por qué se cae en una aeronave? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? En esta ocasión, nosotros hicimos o vamos a trabajar con una Cessna, un tipo de aeronave, Cessna U-206, que es el modelo, ¿sí? Lo vamos a recrear en todos los sentidos y vamos a ver, desgraciadamente aquí donde estoy, no pude agarrar mi computadora, sin embargo, ya yo aquí tenía la cuestión de pasarles las partes, para que conocieran las partes de lo que es una avioneta de este tipo. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta a nuestra primera pregunta? ¿Por qué se cae una aeronave? Se estima que el 80% de los accidentes de aviación se debe sobre todo a factores humanos. Como tales, podemos entender errores de criterio, factores fisiológicos, que es decir, cuando por ahí se da el vértigo, la desorientación espacial y la fuerza de gravedad. Pero también puede haber o darse por las cuestiones de enfermedades preexistentes como diabetes, trastorno cardiovascular, de pues quien guía este aparato, que son los pilotos. También puede ser por el consumo de drogas, factores psicológicos, pero sobre todo se puede dar por la situación de que los pilotos puedan tener un exceso de confianza o una imprudencia o una depresión. Recordemos que la vida de todos los pasajeros, está en estas personas, el piloto y el copiloto. Entonces, el 80% de lo que nosotros hemos observado de esta situación se da por una negligencia del piloto. Sí, existen otros factores que pueden incurrir para que una aeronave o una avioneta se desplome. Sin embargo, estamos hablando del 80%. Acá la cuestión es de impericia de lo que es el piloto. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué se caen las aeronaves? La segunda pregunta es, ¿por qué, habiendo en el espacio tantas aeronaves, no colisionan, no chocan? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta está en los profesionales de la aviación.
que permanecen largo tiempo cuidando el espacio aéreo. Ay. Perdón, como decíamos, que permanecen largo tiempo cuidando el espacio aéreo y a las claras reglas de aerodinámica que están diseñadas para la prevención de estos accidentes. Pero, ¿qué pasa? Los accidentes, pues, ocurren, licenciados. Y el objetivo de esta práctica, de que vamos a hacer aquí en APEF, precisamente, es aclarar que siempre los accidentes no son a consecuencia o a causa del piloto. Si bien es cierto, existe el 80%, pero hay una gran variedad de condiciones que se pueden dar para que ocurra el accidente aéreo. Entonces, como puede ser, pues, al final de cuentas, la cuestión de la gravedad de un acto terrorista, de algún imprevisto, como puede ser que una ave pudiera atravesarse o introducirse en lo que son las turbinas y con esto causar, pues precisamente que estas pudieran descomponerse y desplomarse la nave. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo es que no colisionan? Son 6 preguntas. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades de supervivencia de las personas que viajan en el interior de una avioneta? Y bueno, también la bibliografía que consulté me dijo que cuando existe o sufre un accidente, depende directamente de la fuerza del impacto. De esta forma, las posibilidades de supervivencia se reducen casi siempre por completo cuando el accidente ocurre fuera del aeropuerto, ¿sí? Hay más posibilidad de que no haya sobrevivientes. Pero, de lo contrario, cuando el accidente aéreo ocurre dentro o está en las proximidades de este aeropuerto, el impacto no va a ser tan violento. Y en esta situación pudiera permitir la supervivencia de ciertos números de ocupantes. También entendemos que cuando la avioneta se fragmenta, ¿sí? Y salen los cuerpos, como sabemos, están bien acomodados en las hileras, en el asiento. En algunos momentos todo esto pudiera causar que, dependiendo nuevamente, como decíamos, de la fuerza con la que van, pudieran estas personas, ¿sí? Salvar la vida. Entonces, pues es otra de las cuestiones. ¿Cuáles son las posibilidades? Si está dentro de lo que es el aeropuerto, puede salvarse. Cuando llega, ¿por qué? Pues porque precisamente apenas está despegando, no tiene tanta velocidad y eso implica que pudiera defenderse. Permítanme un segundo. A ver si puedes, para que le pasemos los chavos la proyección. Sí, bueno, otra de las posibilidades, de las preguntas más comunes que tenemos es, ¿cuáles son las situaciones prealarmantes? Pues en muchas ocasiones se producen situaciones de riesgo que terminan o no por generar una situación de emergencia. De esta forma, el riesgo del accidente aéreo se produce cuando una aeronave se presenta algún tipo de problema que le impide volar o aterrizar en condiciones de seguridad, como puede ser, ya lo habíamos mencionado, la avería de alguno de los motores, del tren de aterrizaje, que es donde tenemos la cuestión de las llantas o neumáticos. También se producen esas situaciones cuando existe una amenaza de bomba. Ojo, es muy importante, porque nosotros vamos a presenciar el desplome de esa avioneta, ¿sí? Y de ahí vamos a buscar la causa que pudiera ser el factor para que nosotros sepamos por qué se desplomó esta avioneta. Entonces, nuevamente repetimos, pudiera ser la avería de los motores. Vamos a ir con un experto, un ingeniero en siniestros, a recolectar esa avioneta y a buscar. Primero vamos a buscar cuerpos, porque tenemos entendido que Protección Civil, el salvamento de las personas con vida.
Y en este caso, sí, en este caso es muy importante la cuestión de que primero, ante todo está aquí, el orden es quien tenga, permítame, lo que quiero es repetirles esto, para que lo vean los alumnos. ¿No pongo yo esto aquí en Zoom? No, estoy en Zoom aquí. Entonces, No tiene, pues lo digo que con el suyo. Perdón, como les decía, ya llegó, estoy aquí conmigo el doctor José Miguel y está tratando de componer el equipo de cómputo para que ustedes puedan observar y veamos las partes que componen una avioneta, que se compone una avioneta. Pero les decíamos, es importante que cuando nosotros acudamos al lugar de investigación, ¿ah?, verifiquemos cuáles son estas causas de que pudieran ser, o factores que pudieran ocurrir para que esta avioneta se desplome. Entonces, una de ellas es con la situación de hechos de tránsito tanto aéreos como terrestres. Ajá. Pero nosotros vamos a ver negra, que finalmente no es negra, es naranja, y es un dispositivo en donde viene colocado, está fuertemente sellada para resistir los impactos de las lecturas y las pláticas de que la aeronave, pues para que en ese momento, de cierta manera, se pueda saber cuál fue la que ocasionó el desplome de esa avioneta. Pero ya lo habíamos visto precisamente en la cuestión del desplome de las avionetas del 11 de septiembre, que fueron directamente y con orígenes bélicos en la situación de que venían bombas. Entonces, ustedes, peritos, como expertos que son y acompañados del ingeniero y experto en siniestros, iremos a la recolección de esos indicios que se localizan en el lugar donde la avioneta se desplomó. Entonces, puede ser este tipo de situación que tengamos nosotros que buscar. Ojo, igual, no lo sabemos, pero el ingeniero nos va a llevar paso a paso. Entonces, no se preocupen por la situación de que no conozcamos cómo se procesa, porque les voy a ser honesto, han sido 3 avionetas las que he tenido que ir a procesar y son complicadas, ¿no? Conocer las partes. Estamos tratando de conectarnos porque me interesa mucho. Es muy sencillo, es una sola diapositiva. Bueno, son pocas diapositivas, pero en estas vienen la que es las partes. Ya hice una pequeña presentación, eran 10 diapositivas, pero como estamos aquí en donde les digo, estamos terminando de actualizar y de acomodar las cosas en la zona del campamento, pues tuvimos ese error. Regálenme unos segundos. Es que con la tuya, porque la mía no. A mí a veces se lo tengo que. Bien, bueno, vamos a continuar en lo que vemos si el maestro José Miguel logra, pues, que con el poco internet que tengamos podamos hacer esa conexión. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Si bien ya habló con ustedes el licenciado Manuel Pintos, en la cuestión de los métodos de búsqueda, se van a organizar equipos, ¿sí? Primero para la búsqueda y salvamento de lo que son y recuperación de los cuerpos, y posteriormente se va a hacer un equipo para el procesamiento de la avioneta. Sabemos y ya hemos analizado los métodos de búsqueda, que fue de lo que habló el compañero, en el cual se menciona, sin
tomarlos tanto o retomarlos ya, que ustedes ya los conocen, que los métodos de búsqueda para lugares abiertos en áreas muy grandes, la recomendación es que ustedes hagan el método por franjas, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Como el área aquí son minas, entonces el área es muy grande, el equipo va a estar conformado por un guía, un participante, un guía que va a ir en la parte central, no quiere decir que los demás no sean importantes, y hagan una hilera y caminen, como son un grupo considerable, pueden estirar su mano tocando al compañero para desplegarse y de ahí realizar la búsqueda de indicios que nos puedan llegar nuevamente a la resolución de esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, el método recomendable es en franjas, uno de ellos, ¿sí? Que hablamos que caminamos en línea paralela, digamos de norte a sur, y después regresamos de sur a norte y así sucesivamente. Otro de los métodos que les comentó, o tuvo que haberles comentado el licenciado Pintos, pero si no, bueno, es precisamente el método de criba, que también consiste en hacer para áreas abiertas muy grandes, espacios muy grandes, y consiste también en hacer una línea, y esta la variante es que ya corrimos o caminamos de norte a sur, regresamos de sur a norte, y después cuando terminemos el área que nos tocó procesar, ahora nos vamos a ir en diagonal, de oriente a poniente, regresamos de poniente a oriente. Entonces, sí, licenciados, aquí van a tener la situación de que se les va a proporcionar material como lo que son, como es un área abierta, se les van a proporcionar banderines, ¿sí? Banderines de colores, para que si encuentran un indicio, ¿sí? Asociado al hecho que vamos a investigar, pues precisamente se coloque ese banderín y posteriormente ya le coloquemos nuestro numerador. No lo hemos hecho ni lo hemos hecho en cuestiones de la escuela porque pues es un lugar en donde hay piso. Aquí el suelo es terracería. Entonces vamos a tener esa oportunidad de que se les va a dar un banderín, lo pueden enterrar y de ahí ya después ustedes colocarán qué tipo de indicio es el que vamos a utilizar. Entonces, esa era la finalidad de la plática del maestro Manuel Pintos, para que les volviera a recordar la situación de lo que cómo se recomienda trabajar o procesar en un lugar abierto. Ok, bueno, continuamos entonces, ya abordaron ese tema y decimos, bueno, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué tenemos que encontrar en ese lugar? Pues después de hacer nuestra búsqueda de los indicios, nos menciona la bibliografía que tendremos que buscar todos los pequeños detalles, ¿sí? Porque podría ser inclusive hasta un pequeño circuito que nos indicará quizás la situación de una bomba, ¿sí? Entonces debemos de ser muy escrupulosos, debemos de trabajar en equipo, eso es fundamental, y para eso es que se les va a brindar tanto el equipo de bioseguridad, ¿sí? Como también se les va a brindar de lo que es una caja con toda la herramienta que ustedes van a necesitar, aunados a que vamos a estar trabajando con los coach. Vamos a tener 4 equipos y cada equipo va a tener un coach, el cual, pues como el área, que ya lo verán ustedes, es bastante grande, 2 por un coach, pero sin embargo, ustedes serán los que procesen ese lugar. Se va a hacer la recolección de lo que son los muertos, que en este caso, pues vamos a tener como tales unos pequeños lechones que ya están por acá chillando, ¿sí? Y que van a presentar algún tipo de lesión, como puede ser una quemadura, van a ser quemaduras, y van a pasar ustedes a los diferentes laboratorios, al laboratorio de medicina legal, en donde se va a hacer una apertura de cavidades real de los lechones, para que, porque se consideró trabajar con este tipo de animalito, porque es muy semejante o parecido
a lo que es un ser humano. Entonces, el doctor Miguel Ángel Meneses les enseñará cómo es que se hace esa apertura de cavidades en el servicio médico forense, ya que él, pues, es médico legista. También, al momento que ustedes recolecten esos lechones, pasarán con la odontóloga forense, la doctora Itzel, la cual también les enseñará algunas cuestiones de una necropsia oral, las cuestiones de las cuestiones de lo que es datos AM y PM, no quiere decir AM, matutino y PM, sino antemortem y postmortem. Entonces, en ese sentido, también pasarán a ese laboratorio y les explicarán cómo es que te pueden trabajar. A su vez también pasarán con el químico, el perito químico Héctor, que les va a enseñar las cuestiones de alguna situación de cabellos, fibras y algunos elementos que se dan precisamente cuando interviene el fuego en este tipo de situación. Sabemos también nosotros que lo que nosotros pretendemos es dar identidad a la persona. Eso es importante. Mira, afortunadamente ya pudimos compartir la pantalla. Y pues vamos a continuar para que ustedes puedan observar. Muy bien. Ahora por aquí. Sí. Ok. Hemos quedado iniciados de alarmantes. Y estábamos diciendo que es indispensable localizar y anotar debidamente el lugar a donde ocurrió el accidente. Puede lograr trazando las marcaciones y distancias a partir de puntos conocidos. En un mapa a escala, hay que determinar la elevación del lugar y, si es necesario, el grado de pendiente. En los casos en que se estime que el terreno ha jugado algún papel de importancia en el accidente, resultará necesario que un perito topógrafo dibuje el perfil del terreno. Hay que utilizar mapas de la zona en cuestión y las cartas aeronáuticas pertinentes para determinar el lugar del siniestro en relación con las aerovías y los aeropuertos. Resulta necesario la realización de una inspección preliminar de la totalidad de la zona, por eso es que se van a zonificar y va a haber 4 equipos, con el objeto de valorar las huellas que haya dejado el aparato que al momento que cae puede haber dejado en el terreno, como pueden ser si es que hay árboles, una zona boscosa quemada, o al momento de que hace contacto con la tierra, precisamente, todas esas marcas es necesario manejarlas. En los daños en la vegetación, en los matorrales. Muy bien. Aquí ya viene precisamente nuestro trabajo. Y nos dice, ¿qué vamos a hacer con los restos de la aeronave, con lo que quedó? Bueno, de antemano sabemos que tenemos que, sí podemos hacer una inspección preliminar, licenciados. Sabemos, ya hemos visto que podemos trazar una ruta de acceso para poder ver cómo vamos a empezar a trabajar. Pero de ahí interviene nuestro perito en materia de fotografía. Entonces, va a fotografiar tan pronto como sea posible la posición en que han quedado los restos de la aeronave. Ya sabemos de los 4 puntos cardinales y, si se puede, de pues las esquinas también. Asimismo, como los restos cadavéricos en los lugares en que fueron encontrados. Como les decía, Protección Civil, aquí trabajan ellos en que la cuestión es salvar ante todo a las personas que
tienen movilidad, ellos pueden salir por sus propios medios, pero aquellas personas que todavía tienen vida, que se están quejando, y normalmente dejar los cuerpos en el lugar, porque aquí pudiera ser que la nave se pudiera incendiar. Entonces, en ese sentido, así es como se trabaja. Se sacan las personas que todavía tienen vida y se dejan los cuerpos o los cadáveres. Y aquí, ¿cuáles son las conclusiones a las que vamos a llegar? Es importante porque aquí es que vamos a emitir nuestro dictamen pericial. Y nos dice, todo accidente de aviación constituye un suceso alarmante y espantoso. Por un breve periodo de tiempo, despierta gran interés en la opinión pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, salvo que cuando son, como en este caso, una avioneta, pero si es un avión grande y tiene muchas personas, pues es algo alarmante. Entonces, en ese sentido, pues el informe del accidente debe ser riguroso. Sin dejar espacio para la mala interpretación o el rumor. Si no tenemos conclusiones, si no tenemos la causa de por qué descendió esa avioneta, no la vamos a mencionar, no vamos a especular. El análisis de los hechos conducirá a la elaboración de las hipótesis más probables con respecto a las causas del accidente, y aquellas hipótesis que no puedan corroborarse con los hechos deben desecharse, justificando los motivos por qué las desechamos. Cuando se llega a una conclusión que es más bien la expresión de una opinión en una conclusión irrefutable, esta debe indicarse con toda claridad. No debe de haber vacilación en expresar que se trata de una causa indeterminada si todavía no sabemos el motivo. Si las pruebas todavía no son concluyentes. Entre las conclusiones deberemos indicar los aspectos del vuelo que contribuyeron al accidente y cuáles son, indicando la causa probable o en su caso las causas más probables del accidente. Y bueno, para esta situación debemos de saber primero, aquí en términos de aviación, de aeronáutica, debemos saber la diferencia entre un accidente y un incidente, porque son dos cosas completamente diferentes. Y para los cuales, pues bueno, cedo la palabra aquí al maestro José Miguel Leónides para que les diga cuáles son esas diferencias. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, servidor José Miguel Leónides. Ya el maestro Manuel habló sobre algunos términos que hay que conocer, pero antes de estos términos, recapitular lo que los demás compañeros han estado trabajando a lo largo de estas ponencias para poder establecer la forma de trabajo. Hablamos de los hechos de tránsito, en los cuales ya mencionaron que se dividen en tres: terrestres, aéreos y marítimos, para lo cual en el campamento se va a hacer el procesamiento de un hecho de tránsito aéreo, con ayuda de algunos especialistas en la materia, así como el diverso equipo multidisciplinario que actúa en este tipo de eventualidades. De ahí que debemos conocer el término de accidente e incidente. Tenemos para lo cual que un incidente es un evento fortuito que se da por cuestiones ajenas a la voluntad humana. Y van a preguntar, ¿el accidente es lo mismo? Sí, es similar, no lo mismo. El accidente se efectúa con las mismas características, pero a diferencia del incidente, este no
tiene de repercusiones como lo es lesiones a las personas, el deceso o daños a la propiedad. Se efectúa lo que es el incidente en el caso de un hecho de tránsito aéreo, pero el conductor, el piloto de esa aeronave, tiene la capacidad que posterior a ello, a que se percate del incidente, pueda aplicar todas las maniobras posibles para poder evitar un desastre. Es decir, si cerca de donde se tiene este incidente, existe un río, un lago, una laguna, donde la aeronave pueda aterrizar, el caso y el término correcto es acuatizar. El piloto aviador deberá de realizar dichas maniobras para poder llegar hasta ese punto y salvaguardar tanto la integridad del lugar como de las diferentes personas que en ese avioneta o cualquiera que sea, puedan estar en riesgo. Un percance de que falló un motor o que las turbinas jalaron a las aves, y entonces por eso se desata el incidente. ¿Vale? Pero como ya lo mencionábamos, no termina con un desastre. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque el accidente sí termina con un desastre, con una catástrofe, con personas lesionadas, con personas muertas, con daños a la propiedad, entre muchos otros. Entonces, en el accidente, ¿qué es lo que nosotros vamos a procesar? Como ya lo mencionábamos, necesitamos ser observadores, ya que al momento de nosotros trabajar un hecho de tránsito aéreo, las zonas en las que hay que procesar ese lugar no son de 10 metros, son kilómetros en ocasiones. Tenemos que caminar y coordinar a todo nuestro equipo multidisciplinario. Asimismo, a todos aquellos que estén apoyándonos en la búsqueda tanto de restos aéreos, restos humanos o algún indicio que nos pueda ayudar a determinar por qué se suscita el accidente. Y esto va a ser aplicando los diversos métodos de búsqueda. Como ya lo mencionaba el doctor Manuel, tenemos el que es nuestra prioridad o el indispensable para este tipo de eventualidades, el método de franjas, que si bien pudieras utilizar el método de cribas para darle una segunda peinada a la zona, también es un método correcto. De ahí en fuera, utilizar otro tipo de método de búsqueda de indicios no se podría dar, ya que el lugar, como lo mencionábamos, a procesar son en ocasiones varios kilómetros. Les comentaba que el equipo interdisciplinario debe de estar coordinado. Pero ¿qué pasa? Como son kilómetros de extensión territorial, a veces el personal que acude al procesamiento de estas zonas, de estas eventualidades, no tiene la capacidad humana, y no digo que no sean conocedores. Me refiero a que sobrepasa la extensión territorial a la capacidad que pueda tener él de observación en esa zona. Entonces se puede pedir apoyo a las personas que se encuentren en los alrededores, siempre y cuando el coordinador de la escena pueda instruirles de manera gráfica y de manera instantánea
la finalidad o qué es lo que estamos buscando. En dado caso de que una persona que no tiene la experticia para el procesamiento de estas escenas encuentre cualquier objeto, en ese momento todo el equipo se para y no sigue caminando. ¿Por qué? Hasta que el experto no determine si puede o no ser un indicio, perdón, no se puede continuar con lo que es la búsqueda de ellos. Y decíamos, vamos a ocupar el material, las banderillas. ¿Y por qué las banderillas? Porque es indispensable ir identificando las áreas, las zonas donde están esos indicios para posteriormente a ello, con los indicadores, su testigo métrico y toda la metodología que la criminalística y la aeronáutica civil manejan, procesar correctamente esa escena. Lo decíamos, para el caso del fallecimiento de personas, el fuero común es quien se encarga del procesamiento de ello. Me van a decir, ¿qué es el fuero común? Para el caso del fuero común, las fiscalías de las entidades federativas donde se suscite este hecho delictivo, este accidente, perdón, son los que toman conocimiento y les compete el procesamiento. Para el caso del procesamiento directamente de la aeronave, entra el fuero federal. En el caso de aquí. Ejemplo, nosotros, peritos criminalistas del Estado de México, vamos a tener que procesar todo lo que haya como indicios en esta zona. El vehículo, en este caso el avión, avioneta o helicóptero en su defecto, va a tener que ser fijada fotográficamente y también deberá ser tomada como un indicio. ¿Para qué? Para que posteriormente el ingeniero civil de la Fiscalía de la República tome conocimiento y realice él también el procesamiento y analice lo que nosotros ya realizamos. Ok. Disculpe. Eso en ocasiones. En otros momentos, y dependiendo la magnitud del hecho, intervenimos a la par. ¿Qué quiere decir? Que llegan los de la Fiscalía de la República y los de la Fiscalía del Fuero Común, de las entidades federativas de México, y se coordinan para poder procesar ese lugar. Y ahora ya no están solamente los expertos de la Fiscalía del Estado, sino ya también tenemos al equipo multidisciplinario que viene con el ingeniero en aeronáutica civil de la Fiscalía de la República, para poder trabajar en conjunto y realizar la búsqueda de los indicios que nos competen a cada uno. Y así poder dar de manera pronta y poder establecer un dictamen tanto en la materia de criminalística como en la materia de siniestros y todas las que en este accidente se conjugan. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, muchachos. Espero se haya comprendido y me haya explicado en lo que se realiza. Mañana de manera gráfica vamos a estar trabajando por acá y las dudas que lleguen a suscitarse, tanto de esta plática como de la escena de mañana,
Recuerden que para eso estamos. Estamos aquí para nosotros instruirlos en este ámbito que en algún momento va a llegar a que ustedes sean nuestros colegas o, por qué no, hasta nuestros jefes. Que tengan linda tarde y los dejo con el doctor Manuel Reyes. Gracias, maestro José Miguel. Bien, bueno, ya tuvimos la cuestión de las preguntas más comunes, ¿sí? Y quisiera, y además igual también, pasarles unas imágenes muy breves, sobre todo para que conozcamos, ¿sí? La cuestión de... ¿Ya está bien? No, estoy... De hecho, no estamos hablando. Se desconectó. Entra así. Espérame. ¿No conoces? Les pedimos unos minutos porque nuevamente se nos quitó la señal y precisamente estábamos hablando, sí, de poderles enseñar gráficamente las cuestiones de las partes de una avioneta. En este caso nosotros escogimos la avioneta Cessna U-206, sí, para representarla. Bueno, pues mientras, en lo que podamos ver si nos conectamos, estamos hablando de brevemente las características de ese tipo de avioneta. Permítanme un segundo.
Muy bien. Muy bien, nuevamente me disculpa, fallas técnicas y como decíamos, pues vamos a acercarnos un poco más. Son pocas diapositivas, ya para terminar. Como les decía, se trató de reproducir una... Estamos silenciados. Ok, bueno, decíamos, se trató de reproducir la cuestión de una avioneta Cessna U-206, la cual nos maneja que es de luz americana de usos múltiples de 6 plazas el avión, ajá, y bueno, las características que tenemos aquí como tal, las podemos observar en la imagen, son esas partes que tiene esta avioneta recreada, ujú, el motor, que sin más tampoco somos expertos y no vamos nosotros a buscar o a saber parte por parte, sino más que nada la estructura de este tipo de avioneta. La cabina, cómo está conformada, todos los controles que tienen, que también igual, ya eso ya es más de un especialista, un ingeniero en aeronáutica. Únicamente nosotros somos procesadores de de ese lugar y pues nosotros vamos a tratar de recolectar todo lo que encontremos que sea asociativo. Y aquí está la imagen que yo quería compartirles. Precisamente aquí tenemos las partes muy básicas. El tren de aterrizaje, que sabemos que son los neumáticos o las llantas, que son las que tienen el primer contacto con al momento de descender con el piso o el suelo, o dependiendo del área en donde está haya pues aterrizado. Lo que es la hélice, dentro de la hélice está el grupo de motopropulsor, ¿sí? Los flaps o alerones, que son precisamente los que van a dar a la parte, la cuestión de la inclinación, ¿sí? El fuselaje, que es todo el compartimento en donde vienen las personas en el interior, que como decimos, tiene capacidad hasta para 6 personas, las comúnmente conocidas alas, ¿sí? En ambos lados hay alerones, flaps, y en la parte posterior, los timones, que son los que dan a dar precisamente esa dirección y que van a estar acompañados de los estabilizadores y el empenaje de la cola, que precisamente eso es lo que hace la cuestión aerodinámica de este tipo de avioneta. Entonces, con esta breve, si ustedes pueden hacer una captura, es importante porque el día de mañana lo que se pretende recrear es precisamente esa escena. Vamos a tener una avioneta, la cual al momento va a tener un percance y al momento de que llegue al suelo tendrá que explotar y de ahí pues nuestra labor es precisamente el procesamiento. Primero haremos recolección de los cuerpos, como ya les había dicho, y posteriormente a la siguiente haremos el procesamiento de esta aeronave, guiados por lo que es precisamente el experto, el ingeniero Iván, perito en siniestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Aquí ya tenemos en otra imagen otras partes más específicas de la avioneta, tipo Cessna U-206. Ya si nosotros queremos ir más allá y empezar a ver las partes, pues bueno, aquí tenemos ya ese diagrama, porque hay que entender algo, ¿no? Primero, esto yo lo hice con la intención de siempre decir, bueno, para yo saber qué voy a recoger, necesito primero conocer cómo está estructurada, cuál es el tren de aterrizaje, cuál es el flap, cuál es la cabina, el fuselaje. Y ya conociéndolo, entonces ahora sí, ya si me encuentro con algunos fragmentos, porque no sabemos, bueno, sí, nosotros sí sabemos, ustedes tendrán que descifrar cuál fue de las causas que también la maestra Netzi les tuvo que haber explicado, ¿sí? De las 5 causas, ¿sí? ¿Cuál fue la que produjo ese desplome de nuestra aeronave? Esa es la temática más importante en cuestiones de esta situación de un hecho de tránsito
aéreo. Sin embargo, también, como ustedes lo verán el día de mañana y pasado, tendremos también actividades tanto educativas como actividades recreativas, porque ¿por qué no? No está peleado la cuestión de la educación con también algún momento de descanso y esparcimiento. ¿Qué especificaciones técnicas tiene? Vamos a ver la ficha técnica por último. Y aquí nos dice que, bueno, no conocemos, pero ya con esto nos vamos a dar una idea. Es una persona, que es el piloto, 5 personas que son los pasajeros. Normalmente la longitud de esa aeronave real mediría 8.61 metros de largo. La envergadura es precisamente donde tiene las alas, de punta a punta de esas alas, y es de 10.97 metros. La altura que tiene no son muy grandes, es de 2.83 metros, perdón. El peso de la aeronave vacía, porque también debe de tener cierto peso llena, no podemos colocarle más peso porque también eso podría ser un factor para que este tipo de avionetas se desplomaran. El peso de esta aeronave vacía es de 987 kilogramos, dependiendo del tipo de versión que estemos analizando. Y con carga serían 645 más, también dependiendo de la versión. En total, estaríamos hablando de una avioneta que tiene alrededor de 1.632 kilogramos, ¿sí? Para su peso máximo de despegue, porque si también sobrepasamos ese peso, sería otro de los factores, como les menciono, para que pudiera esta avioneta caer. La velocidad máxima de vuelo es de 280 kilómetros por hora, dependiendo de la versión. La distancia máxima de vuelo, por la cuestión del cargamento de la turbocina, sería de 4.785 metros, porque hay que entender que se va acabando y que tendría que volver a aterrizar para que pues pudieran a cargar ese tipo de combustible que en su mayoría es bastante combusto, luego se prende, se incendia. La altura máxima a la que puede volar es a 4.785 metros a nivel del suelo, porque también de ahí empezarían con las ráfagas y no aguantaría, no está diseñada para aguantar más altura. El tipo de motor, pues es un monomotor de un pistón, y la potencia son 300 kilómetros por vuelo, dependiendo de la versión. Y bueno, es así como nosotros vemos y vamos a procesar un hecho de tránsito aéreo, y si bien es cierto, como lo manejó el maestro José Miguel Leónides, surgen dudas. Sin embargo, afortunadamente tenemos a las personas capacitadas, las cuales pues nos vamos a ir de la mano con ustedes, recorriendo el lugar, conociendo, recolectando esos indicios, procesándolos, cómo se debe de hacer, con el material adecuado, el cual, pues bueno, nosotros se los proporcionaremos, y pues la verdad estamos ansiosos. Espero que, bueno, les haya sido muy, muy lucrativo este ciclo de conferencias. Falta todavía alguna. Cada una de ellas son importantes, licenciados, porque como les había comentado, no se van a volver a repetir. La escuela, pues de cierta manera, se preocupa por lo más básico, ¿sí? Darles, perdón por la palabra, pero una embarrada de lo más básico. Ya depende de ustedes que inviertan en sus conocimientos, porque como les mencionaba, este tipo de hechos no es tan común, que cuando sucede, la verdad, los peritos no sabemos qué hacer. Se los digo con exactitud. Se desploma una aeronave y todo el mundo anda corriendo y todo el mundo quiere intervenir, pero a la mera hora pues no saben ni cómo procesarla. La bibliografía, nuevamente yo recurrí a varios autores para poder ver cómo se tenía que trabajar, y mucha, como no es tan común, mucha no la maneja. Entonces, pues eso depende ya de nosotros, que conozcamos los principios básicos, y de ahí pues empecemos a la recolección de esos indicios. Y bueno, no sé si en algún momento tengan ustedes, licenciados, alguna duda acerca de
pues la ponencia de lo que van a ustedes hacer, a realizar. Ya todo está estructurado, ya están organizados los equipos, afortunadamente, pues lo que es el staff y el maestro Said siempre está muy puntual en esta situación, por eso es que se les pidieron las fotografías, y ya todo está pues esperándonos precisamente para que mañana comencemos un viaje a estos lugares y aprendamos un poquito más. ¿Alguna pregunta, licenciados? No, profe. No, gracias. Como se ha Bueno, si no, mencionado, las dudas creo que le van a llegar al momento, maestro, doctor. Pues agradecemos mucho su presencia de ambos, que están allá por ahí afinando algunos detalles en la sede. Y agradecemos también la presencia de todos nuestros invitados que nos han acompañado a lo largo de este ciclo de conferencias que está a punto de terminar. Justamente tenemos en 1 hora la última conferencia. Esperemos contar con su presencia también, doctor, para el cierre. Y pues nada, si no hay comentarios de su parte o de los muchachos, muchísimas gracias por su intervención. no, al contrario, les agradezco, enhorabuena y la verdad el equipo está ansioso de recibirlos y de comenzar con ustedes, como les había dicho, una aventura que esperemos que sea de su agrado. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego.